Bajo la pirámide del Sol, en el corazón de Teotihuacán, los arqueólogos encontraron algo que nadie estaba preparado para ver. Un túnel oculto, sellado por casi 2000 años, guardaba un secreto que desafiaba toda lógica. Ríos de mercurio líquido, objetos rituales y una atmósfera que parecía pertenecer a otro mundo. ¿Por qué los antiguos teotihuacanos escondieron este pasaje? ¿Qué representaba el mercurio para ellos? ¿Y podría ser este el portal simbólico hacia el inframundo del que hablaban sus mitos? Cada respuesta nos lleva más profundo, no solo bajo la tierra, sino dentro de una visión del universo tan misteriosa como brillante. Hoy descubrirás por qué este hallazgo cambió para siempre la historia de México y quizás nuestra comprensión del más allá. Hace casi 2000 años, mucho antes de que los aztecas levantaran Tenochtitlán, ya existía una ciudad que parecía haber sido construida por los dioses. Su nombre era Teotihuacán, el lugar donde los hombres se convierten en dioses. En su apogeo, más de 150,000 personas vivían ahí, entre avenidas perfectas, templos monumentales y pirámides que parecían tocar el cielo. Desde lo alto, la ciudad se extendía como una visión matemática del universo. Cada edificio alineado con las estrellas, cada calle orientada hacia los puntos cardinales. Pero lo que hacía de Teotihuacán un misterio no era solo su tamaño, sino su propósito. Esta no era una ciudad cualquiera, era un reflejo de un orden cósmico. Para sus habitantes, cada piedra representaba algo sagrado, cada sombra tenía un significado, cada ritual una conexión directa con el más allá. Creían que el mundo no se limitaba a la superficie. Debajo de la tierra existía otro plano, el Mictlán, el inframundo, donde las almas viajaban después de la muerte, y para acceder a él se necesitaban portales, lugares donde el cielo y la oscuridad se encontraran. El centro de todo era la pirámide del Sol, una estructura imponente de más de 65 metros de altura. Durante siglos se pensó que fue un templo dedicado a alguna deidad solar, pero en realidad su significado era mucho más profundo. La pirámide representaba la montaña sagrada, el Axis Mundi, el punto donde convergen los 3 niveles del universo, el cielo, la tierra y el inframundo. Por eso, bajo ella, los antiguos teotihuacanos realizaron ofrendas, sacrificios y rituales que buscaban mantener el equilibrio del cosmos. Los arqueólogos han encontrado vestigios de ceremonias con fuego, agua, obsidiana y conchas marinas traídas desde el Golfo y el Pacífico. Cada elemento simbolizaba un poder natural. El agua era vida, el fuego transformación, la obsidiana la frontera entre lo visible y lo invisible, y el mercurio era el más enigmático de todos. Para los pueblos mesoamericanos, el mercurio no era un simple metal, era una sustancia sagrada. Su brillo líquido lo convertía en un espejo, una representación física de la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Al mirarlo, creían poder ver el reflejo del otro lado, los dioses, los antepasados, las sombras del inframundo. Era el elemento del tránsito, el símbolo del paso. Imagina por un momento a los sacerdotes teotihuacanos, vestidos con plumas y máscaras, vertiendo gotas de mercurio sobre las ofrendas antes de sellarlas bajo la tierra. El metal líquido se movía como si estuviera vivo, reflejando las antorchas del templo. Para ellos, esa sustancia era el alma del universo, el agua de los dioses. Teotihuacán no tenía reyes visibles, ni tumbas reales como Egipto. Su poder residía en lo colectivo y en lo sagrado. Las ceremonias unían a miles de personas, desde sacerdotes hasta artesanos, todos reunidos para mantener el equilibrio cósmico. Cada ritual era un diálogo entre el hombre y los dioses, entre la vida y la muerte. Los mitos mesoamericanos decían que el sol había nacido allí, en ese mismo lugar, tras un sacrificio divino. Los dioses se arrojaron al fuego para dar luz al mundo, y de las cenizas del sacrificio emergió el sol. Por eso Teotihuacán no solo era una ciudad, era un escenario sagrado donde los hombres buscaban repetir el acto divino de la creación. Con el tiempo, esa ciudad misteriosa cayó.
Sus templos fueron abandonados, sus calles se cubrieron de polvo y el nombre de sus fundadores se perdió. Cuando los mexicas llegaron siglos después, encontraron solo ruinas y un silencio que imponía respeto. Creyeron que los dioses mismos la habían construido y por eso la bautizaron Teotihuacán. Durante siglos, nadie se atrevió a imaginar lo que podría esconderse bajo sus pirámides, hasta que la ciencia moderna empezó a mirar hacia abajo. Los arqueólogos notaron algo extraño. Bajo la pirámide del Sol, el suelo parecía hueco. Algunas zonas tenían una densidad diferente, como si ocultaran pasajes o cámaras desconocidas. Pero la tierra guardaba bien su secreto. Las lluvias, los temblores y el paso del tiempo habían sellado cada grieta. Durante años, los intentos por explorar fueron infructuosos. La historia parecía resistirse a ser contada. Sin embargo, las leyendas locales hablaban de túneles bajo la Gran Pirámide, caminos que los antiguos usaban para comunicarse con el inframundo. Los relatos decían que esos pasajes no eran simples túneles, sino réplicas del universo, donde los sacerdotes recreaban los cielos y las profundidades. Para los teotihuacanos, el inframundo no era un lugar de castigo, sino un espacio de transformación. Era el sitio donde las almas viajaban para renacer. Por eso, bajo la pirámide, esperaban el renacer del sol, del cosmos, de la vida misma. Y si el mercurio representaba el río del más allá, ¿qué tan profundo podían llegar los hombres que lo manipulaban? ¿Hasta qué punto estaban dispuestos a descender para tocar la eternidad? Durante más de 1000 años, esas preguntas quedaron sin respuesta. Hasta que un descubrimiento moderno reabrió el misterio más grande de México antiguo. Porque lo que estaba oculto bajo la piedra no era solo un túnel, era una puerta. Y detrás de ella dormía la visión más impactante que una civilización pudo dejar como legado. Durante siglos, la pirámide del Sol permaneció inmóvil, silenciosa, observando el paso del tiempo. Pero a comienzos del siglo XXI, ese silencio comenzó a romperse. En el año 2003, un arqueólogo mexicano llamado Sergio Gómez realizaba trabajos de conservación cerca del templo, cuando una grieta, provocada por las lluvias, dejó al descubierto algo inesperado: una cavidad profunda justo bajo la pirámide. Lo que parecía una simple fisura se convirtió en la puerta a un descubrimiento que cambiaría todo lo que sabíamos sobre Teotihuacán. Gómez descendió con cautela. El aire era pesado, húmedo y la oscuridad absoluta. A medida que bajaba, el eco de sus pasos se confundía con un zumbido lejano, como si la tierra misma respirara. Los sensores detectaron un pasaje subterráneo de casi 100 metros de largo, sellado hacía más de 1800 años. Un túnel perfectamente tallado, alineado con el eje central de la pirámide. Pero lo más inquietante no era su tamaño, sino su intención. ¿Por qué una civilización que construía hacia el cielo había decidido excavar hacia las profundidades? ¿Qué buscaban en ese descenso oscuro, lejos de la luz del sol? La respuesta parecía estar escrita en las paredes del túnel. Con el paso de los años, el equipo de Gómez comenzó una de las excavaciones más delicadas y prolongadas en la historia de México. Usaron drones miniatura, láseres, escáneres y robots diseñados especialmente para moverse entre la tierra compacta. Cada metro avanzado revelaba restos de rituales antiguos: conchas marinas, jade, cuchillos de obsidiana, semillas y esculturas cuidadosamente dispuestas como si marcaran un camino simbólico hacia algo más grande. El túnel estaba cubierto por una fina capa de polvo de pirita y hematita, minerales que brillan con la luz, creando un efecto hipnótico. Cuando las linternas de los arqueólogos lo iluminaban, el techo parecía un cielo estrellado. Era como si los teotihuacanos hubieran querido recrear el firmamento bajo la tierra. En el fondo del pasaje,
los detectores empezaron a registrar niveles anormales de un material inusual. Las primeras pruebas parecían imposibles. Mercurio líquido, un elemento que en teoría no debía estar ahí. Su presencia planteó más preguntas que respuestas. El mercurio no existe naturalmente en estado líquido en grandes cantidades. Debió haber sido traído, recolectado y purificado intencionalmente. ¿Pero con qué propósito? ¿Era un símbolo, una ofrenda o una tecnología desconocida? Algunos arqueólogos propusieron que el mercurio simbolizaba los ríos del inframundo. Otros creyeron que servía como espejo ritual, una superficie sagrada donde los sacerdotes veían el más allá. Incluso hubo teorías que lo relacionaron con prácticas alquímicas primitivas, donde el metal representaba la esencia vital del universo. Pero había algo más inquietante. Las paredes del túnel no mostraban rastros de tumbas reales. No se encontraron restos humanos ni cámaras funerarias. Esto hizo que muchos se preguntaran, ¿y si este no era un sepulcro, sino un mapa? Un mapa del cosmos, un intento por reproducir el universo dentro de la Tierra. El mercurio líquido, brillante y cambiante, habría sido el río estelar que separaba los mundos, las ofrendas, las constelaciones, y la pirámide el punto donde el hombre ascendía y descendía entre planos. Gómez describió el túnel como una metáfora del inframundo. Dijo que los teotihuacanos creían que, al morir, el alma debía cruzar un espacio subterráneo lleno de pruebas y guardianes antes de renacer como estrella. Por eso, este túnel no era una tumba, era un camino de transformación. A medida que el equipo avanzaba, los objetos se volvían más extraños. Máscaras de jade con ojos de obsidiana, pelotas de hule, huesos de jaguar, esferas metálicas y figurillas con incrustaciones brillantes. Cada pieza parecía tener una función ritual, un papel dentro de una ceremonia cósmica olvidada. Los análisis mostraron que muchas de estas piezas estaban cubiertas por un polvo dorado que reflejaba la luz de las antorchas, haciendo que todo el lugar pareciera vivo, palpitante. El túnel no solo era un pasaje físico, sino un teatro simbólico del nacimiento, la muerte y el renacimiento. Pero entonces surgió la gran contradicción. Si el túnel representaba el inframundo, ¿qué había más allá del final? Los arqueólogos esperaban hallar una cámara principal, quizá el corazón espiritual de la pirámide. Sin embargo, cada nueva galería conducía a otra más profunda, como si la construcción no tuviera fin. Algunos investigadores comenzaron a pensar que el verdadero propósito de ese túnel no era llevar a un sitio, sino provocar una experiencia. Un recorrido iniciático reservado solo a los sacerdotes. Un descenso controlado hacia la oscuridad, símbolo del viaje del alma al Mictlán. Los antiguos textos nahuas describen el inframundo como un lugar de 9 niveles lleno de obstáculos y pruebas que el alma debía superar antes de alcanzar la paz. Tal vez este túnel era una representación física de ese viaje, un escenario donde los ritos se mezclaban con el poder político y espiritual. Mientras tanto, las teorías más arriesgadas surgieron fuera del ámbito académico. Algunos decían que el mercurio fue usado como conductor energético, que Teotihuacán era una especie de máquina cósmica para conectarse con las estrellas. Otros afirmaban que el metal líquido simbolizaba un portal dimensional, una forma primitiva de representar los límites entre mundos paralelos. Nada de eso se ha probado, pero tampoco se ha descartado del todo. Lo cierto es que, bajo la pirámide del Sol, el aire parece distinto. Quienes han bajado describen una sensación extraña, como si el tiempo se ralentizara, como si algo invisible los observara. Y es que, de alguna manera, lo que yace allí no solo pertenece al pasado, sino también al misterio eterno del ser humano, el deseo de tocar lo divino. Cada centímetro excavado acercaba a los arqueólogos a una verdad olvidada, pero también a un límite peligroso, porque cuanto más comprendían el simbolismo de aquel lugar, más evidente se hacía que los antiguos no construyeron ese túnel para ser descubierto. Fue sellado con intención, con un propósito, quizás para proteger algo, o para impedir que alguien volviera a entrar. Las preguntas volvieron a surgir con más fuerza que nunca. ¿Podría este túnel ser realmente la entrada simbólica al inframundo? ¿O acaso los dioses de Teotihuacán dejaron ahí su último secreto,
esperando a que lo descifráramos milenios después. A partir del año 2009, el arqueólogo Sergio Gómez Chávez y su equipo iniciaron uno de los proyectos más ambiciosos de la arqueología moderna: explorar por completo el túnel sellado bajo la pirámide del Sol. Durante más de una década, trabajaron día y noche, excavando milímetro a milímetro, documentando cada piedra, cada fragmento, cada indicio del mundo que los antiguos dejaron oculto. El proyecto fue llamado Tlalocan, en honor al paraíso subterráneo de las lluvias descrito en los mitos mesoamericanos. Al principio, el avance era lento. El túnel estaba completamente bloqueado por piedras y escombros, sellado de forma intencional. Para abrirlo, debieron retirar más de 1000 toneladas de tierra. Cada capa revelaba restos del pasado: figurillas, cuchillos de obsidiana, conchas, jade, collares de turquesa. Todo dispuesto con una precisión que sugería un plan ritual, no un simple almacenamiento de objetos. Pero lo que realmente asombró al mundo fue el hallazgo del mercurio líquido, algo jamás visto en la arqueología mesoamericana. Los primeros análisis confirmaron su autenticidad. Era mercurio puro, contenido en pequeñas depresiones del suelo, como si fluyera por canales invisibles. Los teotihuacanos lo habían llevado hasta allí desde minas distantes, probablemente en zonas del actual Querétaro o Hidalgo, donde el cinabrio, el mineral del que se extrae el mercurio, era usado en rituales y pigmentos. El mercurio no era casual. Su presencia indicaba un conocimiento profundo, casi místico, sobre los materiales y sus propiedades. Su brillo plateado y móvil evocaba el agua, pero también el reflejo del cielo. Para los teotihuacanos, ese metal era la manifestación física de lo divino, un espejo del universo. Los arqueólogos notaron algo más. El mercurio no estaba aislado. A su alrededor encontraron miles de objetos rituales, cuidadosamente dispuestos como si contaran una historia. Había más de 50,000 piezas, entre ellas máscaras, cuchillos ceremoniales, conchas marinas, pelotas de hule, figuras humanas, collares y esculturas de piedra verde. Cada grupo de objetos parecía tener un propósito simbólico: el mar representado por las conchas, la fertilidad por las semillas, el sacrificio por los cuchillos, la eternidad por el jade. Y en el centro del túnel descubrieron 3 cámaras principales. Cada una estaba alineada con los puntos cardinales y conectada por pequeños pasajes, como si formaran un mapa del cosmos. En una de ellas, el suelo estaba cubierto de un polvo dorado hecho de pirita triturada. Cuando los arqueólogos encendieron sus linternas, las paredes comenzaron a brillar. Era como estar dentro de una galaxia subterránea. Era como si el cielo estuviera enterrado bajo la tierra, diría más tarde Gómez. Esa imagen, tan poética como real, cambió la manera de entender a Teotihuacán. El túnel, con sus cámaras, su mercurio y sus miles de ofrendas, parecía reproducir una idea central en la cosmovisión mesoamericana: la creación del universo a partir del caos primordial. En su visión, todo surgía del interior de la tierra. Los dioses habían descendido a lo profundo del mundo para traer la luz, el fuego y la vida. Por eso, los teotihuacanos recrearon ese acto en piedra y metal. El mercurio era el río del inframundo, las ofrendas, las semillas del renacimiento, la pirámide, la montaña del origen. El descubrimiento del mercurio no fue solo un hallazgo arqueológico, fue una revelación simbólica. El metal líquido representaba la dualidad esencial de su filosofía: el agua y el fuego, la vida y la muerte, el reflejo y la oscuridad. Era, literalmente, el espejo donde los dioses se miraban para reconocerse. Muchos expertos compararon este hallazgo con las tumbas imperiales de China, donde el emperador Qin Shi Huang fue sepultado rodeado de ríos de mercurio que simbolizaban la inmortalidad. Pero lo más sorprendente fue que Teotihuacán hizo algo similar más de 1000 años antes. No había conexión directa entre ambas culturas, pero ambas compartían la misma idea: que el metal líquido era una sustancia de los dioses, un elemento capaz de unir mundos. Entre los objetos más impactantes hallados bajo la pirámide se encontraban máscaras con rasgos humanos y animales, algunas cubiertas de jade, otras de obsidiana. También aparecieron esferas metálicas de unos 5 centímetros, compuestas por barro y recubiertas de pirita, que reflejaban la luz como si fueran estrellas.
Los arqueólogos creen que estas esferas podrían simbolizar los astros o representar un sistema solar en miniatura. La disposición de las cámaras sugería algo más, una puesta en escena ritual. Los sacerdotes probablemente descendían por el túnel portando antorchas, avanzando entre el brillo dorado de la pirita y los reflejos plateados del mercurio, hasta llegar al punto más profundo, donde ofrecían sus plegarias. Allí, en medio de la oscuridad, el metal líquido creaba el efecto de un espejo viviente, como si el universo entero estuviera reflejándose bajo sus pies. Era un viaje simbólico hacia el nacimiento del cosmos, un recordatorio de que, para los teotihuacanos, la creación y la muerte eran parte del mismo ciclo. Pero entonces llegó el momento más desconcertante. No encontraron restos humanos, ningún rey, ningún sacerdote, ningún cuerpo. Esto reforzó la hipótesis de que el túnel no era una tumba, sino un espacio ceremonial destinado a recrear la esencia del universo. Un lugar donde la materia se convertía en energía y la oscuridad en luz. Los estudios con escáneres de alta resolución mostraron que la estructura del túnel seguía un patrón astronómico preciso. El eje central de la pirámide apuntaba hacia el punto donde el sol se pone durante el solsticio de verano, mientras que la entrada se alineaba con el camino de Venus, el planeta asociado al renacimiento. Todo estaba calculado, nada era casualidad. Al comprender eso, los arqueólogos comenzaron a ver el túnel no como una simple construcción, sino como una representación viva del mito de la creación. Un escenario donde los sacerdotes podían nacer de nuevo, simbolizando el renacer del sol cada día. El hallazgo fue tan grande que cambió la percepción global sobre las civilizaciones mesoamericanas. Demostró que Teotihuacán poseía una cosmología compleja, una ingeniería avanzada y un pensamiento espiritual profundo. Lejos de ser una ciudad de piedra muerta, era un organismo diseñado para imitar los movimientos del cosmos. El mercurio líquido, más que un tesoro, era un mensaje, una metáfora del conocimiento, un aviso de que los antiguos entendían el universo no solo con los ojos, sino con el alma. Hoy, las cámaras selladas del túnel permanecen cerradas al público. Solo los científicos han visto su interior, protegidos con trajes especiales por los vapores tóxicos del mercurio. Pero las imágenes captadas son asombrosas. Los reflejos del metal parecen moverse como un río luminoso entre las sombras, creando la ilusión de vida. Y cuando los arqueólogos terminaron la excavación, entendieron algo que los dejó sin aliento. El túnel no terminaba bajo la pirámide, continuaba, como si quisiera perderse en la profundidad misma de la tierra. Ese final abierto, ese vacío intencionado, parecía decir una sola cosa: el viaje nunca termina. El inframundo no es un lugar, sino un estado. Y tal vez los constructores de Teotihuacán quisieron dejarnos ese mensaje. Lo que parecía una tumba era un espejo del universo. Una metáfora del alma humana buscando su reflejo eterno en el cosmos. Una historia que, miles de años después, sigue hablándonos desde las sombras, recordándonos que el verdadero poder no está en las piedras, sino en el misterio que las habita. Bajo la tierra de Teotihuacán, el tiempo parece suspendido. El túnel descubierto bajo la pirámide del Sol no es solo una excavación arqueológica, es una conversación entre el pasado y el presente. Cada gota de mercurio, cada piedra tallada, cada objeto ritual parece susurrar la misma pregunta. ¿Qué buscaban los antiguos al excavar hacia las entrañas del mundo? Para algunos, fue un intento de hablar con los dioses. Para otros, una forma de asegurar la continuidad del universo. Pero quizás la respuesta más profunda sea que intentaban entender lo mismo que nosotros seguimos buscando: nuestro lugar en el cosmos. El hallazgo bajo la pirámide del Sol no solo cambió la arqueología mexicana,
cambió la manera en que comprendemos la espiritualidad de las civilizaciones antiguas. Nos mostró que su ciencia era simbólica, que su arte era cosmología y que su arquitectura no se construía solo con piedra, sino con propósito. Cuando miramos a Teotihuacán desde el aire, sus avenidas parecen líneas de energía que convergen en la pirámide, como si la ciudad fuera una máquina espiritual. Y al mirar hacia abajo, hacia el túnel sellado, entendemos que los antiguos no separaban el cielo de la tierra. Ambos eran parte del mismo todo. El mercurio, brillante y letal, fue el elemento perfecto para representar esa dualidad. Fluye como el agua, pero refleja como un espejo. Puede sanar o destruir. Era el símbolo de los opuestos, vida y muerte, creación y fin, luz y oscuridad. Al descubrirlo, los arqueólogos no solo hallaron un material exótico, encontraron un lenguaje perdido, un código visual y espiritual que decía: bajo la piedra vive el cielo. Y eso nos obliga a replantear algo esencial. ¿Qué tanto del pasado sigue vivo bajo nuestros pies, esperando ser escuchado? Cada civilización ha dejado sus puertas hacia el más allá. Los egipcios tuvieron sus pirámides alineadas con las estrellas, los chinos sus ríos de mercurio para custodiar la eternidad, y los teotihuacanos sus túneles sagrados, donde la oscuridad era el comienzo del renacimiento. Nada de esto era casual. Todas estas culturas comprendían que el inframundo no era un lugar de castigo, sino un espacio de tránsito, un espacio donde el alma debía enfrentarse a sí misma para renacer. En esa idea hay una belleza profunda: la muerte como transformación, el fin como origen. Quizás por eso el túnel bajo la pirámide del Sol fue sellado, porque el viaje que representa no debía repetirse físicamente, sino interiormente. No era un camino para los pies, sino para el espíritu. Cuando los arqueólogos terminaron su trabajo y las cámaras fueron selladas nuevamente, algo quedó claro. Ese lugar no debía profanarse con ruido ni con prisa. El silencio era parte de su mensaje. Un recordatorio de que los misterios no siempre deben resolverse. Algunos solo deben contemplarse. El hallazgo bajo Teotihuacán es, en el fondo, un espejo de nuestra propia curiosidad. Nos muestra que, aunque avancemos con tecnología y ciencia, seguimos fascinados por lo mismo que fascinó a los antiguos: el origen, el destino y lo que hay más allá de la vida. Cada civilización se ha preguntado lo mismo, y cada una ha respondido con símbolos, mitos y arquitectura. Pero ninguna lo expresó con tanta fuerza visual como Teotihuacán, una ciudad que construyó su cielo sobre la tierra y su universo bajo ella. Imagina por un momento descender por ese túnel. La luz de tu linterna se refleja en miles de partículas de pirita que brillan como estrellas. El mercurio, inmóvil, parece respirar. Sientes que cada paso te aleja del presente y te acerca a algo ancestral. Y entiendes, en silencio, que el inframundo del que hablaban los antiguos no está en otro lugar. Está dentro de nosotros. El túnel es un espejo, sí, pero no refleja solo el cosmos, sino también el alma humana. Nuestra obsesión por entender, por trascender, por creer que hay algo más allá del final. Hoy, ese pasaje sellado bajo la pirámide del Sol sigue ahí, esperando, protegido, oculto, intacto. Un recordatorio de que México guarda bajo su suelo algunos de los secretos más profundos de la humanidad. Los científicos aún estudian los materiales, los objetos, las proporciones, pero hay algo que las máquinas no pueden medir: la emoción que despierta saber que, a metros de la superficie, un pueblo antiguo construyó su propia versión del universo, no con telescopios ni teorías, sino con fe, fuego y mercurio. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿tú qué crees que intentaban decirnos los antiguos? ¿Era un mensaje de advertencia, una promesa o una guía para reencontrar lo sagrado? Tal vez, en su silencio, los teotihuacanos nos dejaron la respuesta:
una respuesta que no se pronuncia, sino que se siente. Porque cuando miras la pirámide del Sol desde lejos, iluminada por el amanecer, sientes lo mismo que debieron sentir ellos: la certeza de que el universo late dentro de la piedra y que el ser humano, aunque frágil, puede tocar lo eterno. Así, el túnel bajo la pirámide del Sol no solo es un hallazgo arqueológico, es un puente entre eras, entre mundos, entre corazones. Una prueba tangible de que la humanidad siempre ha buscado lo mismo: comprender el misterio de existir. Y mientras ese mercurio líquido siga reflejando la oscuridad en lo profundo de Teotihuacán, el enigma seguirá vivo, porque los verdaderos misterios nunca mueren, solo esperan a ser mirados con los ojos del alma. Si esta historia te hizo pensar, deja tu comentario y suscríbete, porque los misterios siguen vivos bajo nuestros pies.